¿Te ocurre que cuando bailás de pronto te encorvás o te vas para atrás? Si te pasa algo de eso, este video te va a ayudar. ¿Cómo corregir la postura de tango en movimiento? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir algunos ejercicios de disociación, flexibilidad y pivot que van a mejorar tu postura y tu disfrute de tango. Y me estoy refiriendo a ejercicios de torsión que vamos a realizar con un palo para que nos ayude a alcanzar una fluidez en los movimientos y a mantener una mayor conciencia del cuerpo. Pero antes de continuar, como suelo repetirte en cada clase, te recuerdo que si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si querés saltearte esta introducción, podés hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que cuando nos referimos a una postura de tango, hablamos de tener una espalda derecha, una cabeza alineada que no se vaya ni hacia atrás ni hacia adelante y un cuerpo relajado que minimice la tensión de los músculos sin perder su tonicidad. Por eso vamos a ver de dos maneras cada uno de los ejercicios que te preparé, con un palo en contacto con el cuello y con un palo en contacto con la columna vertebral. Y te lo voy a mostrar desde diferentes ángulos, con diferentes movimientos y tiempos para practicar para que puedas sacarle el máximo provecho. Si al respecto querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Todo dicho ya, poné pausa a este video, busca tu palo, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Torsión con palo y pivot. En esta primera parte practicaremos una torsión con un palo en la nuca y con un palo en la columna mientras realizamos un simple pivot de 180 grados, un ejercicio inicial que nos ayudará a darle flexibilidad a nuestros músculos dorsales. Entremos a la clase. Comencemos con el abdominal contraído y el pecho arriba. Tomemos un palo por los extremos con ambas manos y manteniéndolo paralelo al piso, pasémoslo por encima de la cabeza. Sintamos que la séptima cervical, el huesito de la nuca, se encuentra en contacto con el palo. A partir de allí, rotemos el torso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Prestemos atención que rotamos el torso desde los músculos dorsales y no desde los hombros. Contemos al menos 5 o 10 rotaciones de cada lado sin forzar los tejidos. El cuerpo debe flexibilizarse gradualmente. Si no se alcanzaran al menos 90 grados de torsión, debemos respetar lo que el cuerpo nos permite hasta el momento. Una vez que controlemos el movimiento y la torsión, entonces ubiquemos el peso sobre el pie izquierdo y demos un giro de 180 grados. Luego continuemos con nuestro ejercicio contando entre 5 a 10 torsiones, expandiendo la caja torácica y dándole relevancia a los músculos dorsales. Cuando sintamos que estamos afirmados en el movimiento, ubiquemos el peso sobre el pie derecho y rotando el torso demos un medio giro para recuperar el frente inicial. Durante esta práctica, intentemos que el mentón se encuentre levemente retraído para mantener alineada la columna. Observemos también que el pivot de 180 grados se realiza concentrando el peso sobre el metatarso de un solo pie. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache.
Si el palo en el cuello fuera molesto o doloroso, ubiquemos la herramienta a mitad de la espalda, sujetada por las articulaciones de los brazos, generalmente conocidas como sangrías. Por consiguiente, sostengamos el palo paralelo al piso y repitamos el ejercicio desde esta postura. Practiquemos con la música de El Cachivache. Ejercicio 2. Torsión con palo y enrosque atrás en medio giro. En esta segunda parte practicaremos los ejercicios de disociación antes vistos, pero le agregaremos un enrosque atrás en medio giro para desafiar aún más nuestra elasticidad y postura. Entremos a la clase. Comencemos con el ejercicio de torsión, como ya hemos visto, utilizando el palo en la nuca, sosteniéndolo por los extremos con ambas manos. Mantengamos los pies alineados con los hombros y rotemos el torso de un lado a otro, manteniendo la mirada al frente. Este ejercicio nos ayudará a mejorar la movilidad de la columna vertebral, a desbloquear la tensión en los hombros y a fortalecer nuestros músculos dorsales. Una vez asegurada la postura, pivotemos sobre el pie izquierdo enroscando con pierna derecha, es decir, llevando la pierna derecha a cruzar por detrás de la izquierda sin forzarla, sino como efecto del movimiento de rotación de cadera. Y asimismo, descrucemos recuperando el frente inicial. Sin perder en ningún momento el ejercicio de torsión, prestemos atención a cómo se encuentra nuestra postura. Luego, ubiquemos el peso sobre el pie derecho, pivot y enrosque de pierna izquierda. Procuremos en este movimiento que la rodilla izquierda contacte el hueco popliteo de la rodilla derecha. Y luego de afirmar el movimiento de torsión mientras practicamos el enrosque atrás, volvamos a descruzarnos para repetir el ejercicio. Practiquemos con música de El Cachivache. Que ya conocemos el ejercicio, volvamos a colocar el palo hacia el centro de la espalda, sujetándolo por las sangrías y probémonos con conciencia de postura. Ejercicio 3. Torsión con palo y enrosque adelante en medio giro. Habiendo dominado los ejercicios anteriores, en esta última parte practicaremos con el palo en la nuca y la espalda un medio giro con un enrosque adelante para completar nuestra rutina. Entremos a la clase. Ahora que ya conocemos cómo realizar el ejercicio, prestémosle atención a cómo nos afirmamos en el piso, cómo respiramos y cuánta tensión muscular necesaria o innecesaria estamos empleando para cumplir con nuestro objetivo. En ningún momento perdamos de vista la expansión de nuestros músculos dorsales. Una vez que afirmemos nuestra postura, rotemos el torso nuevamente 180 grados y llevemos la pierna derecha por delante de la izquierda, de modo que podamos realizar un enrosque adelante.
Recordemos mantener siempre las rodillas en contacto y no perder la torsión hacia uno y otro lado. Del mismo modo, una vez que nos sintamos confiados en nuestra posición, ubiquemos el peso sobre el pie izquierdo y rotemos el torso hacia la derecha con mayor énfasis a fin de pivotar y descruzar nuestra pierna derecha. Así también, pongámonos a prueba en forma simétrica. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache. Ahora, practiquemos brevemente la posibilidad de hacerlo con el palo en mitad de la espalda, siempre cuidando nuestra postura y precisión. Como sabrás, la práctica de estos ejercicios pueden traerte numerosos beneficios. Baste mencionar, por ejemplo, que ayudan a prevenir lesiones al mejorar la movilidad de la columna vertebral. Contribuyen a sostener una postura más erguida y elegante y podrían facilitar una mejor comunicación al bailar en pareja. Sin mencionar que la práctica diaria fortalece los músculos del torso, lo cual favorece aún más la estabilidad y control de los movimientos de tango. Y te agrego un dato más. Pero antes, si querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Así como los ejercicios de torsión con un palo buscan mejorar la flexibilidad y la postura, tengamos presente que al bailar no debemos ser rígidos, sino flexibles, lo cual quiere decir adaptarnos a los cambios mientras mantenemos una postura firme para que nada nos desestabilice. En otras palabras, si logramos una posición correcta, esta se transmitirá a la persona que abracemos, y si la pareja comparte una confianza, una seguridad común, el camino del baile ya habrá de empezarse a disfrutar. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.